Bienvenidos a nuestro programa Palabra de Honor, que pasamos por Canal C. Hoy tenemos una entrevista ya grabada que yo les recomiendo que la complementen con una entrevista que hizo José Ravalli en su programa Mesa de Diálogo, porque el complemento es muy interesante. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Estamos en el Colegio de Escribanos de Córdoba, a quien agradecemos su gentileza, y por invitación de ADIR, que es la Asociación de Defensa de las Instituciones de la República, que ha traído a una conferencista de fuste, que es la doctora Victoria Villarroel, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos esta entrevista, doctora. Muchas gracias. Doctora, la primera pregunta: ¿quién es usted? ¿Qué estudios tiene? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es este centro? Bueno, yo soy Victoria Villarroel, abogada, presidente de la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que en la República Argentina representa a las víctimas del terrorismo, es decir, a todos aquellos ciudadanos que en la década del 70 sufrieron la agresión terrorista por parte de montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y otros grupos de izquierda, y que hasta el día de hoy siguen sin ser reconocidas por el Estado argentino. Bien, la primera pregunta que debo hacerla para enmarcar el tema, porque ya Santo Tomás dice que es lícito derrocar al tirano o tratar de derrocarlo. ¿Cuándo el terrorista se convierte en tal? Es decir, ¿cuándo una agresión armada deja de ser justificada y pasa a ser terrorismo? Bueno, en el año 2006, el que fue secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo muy claramente que nunca está justificada ni siquiera la lucha por el derecho a la rebelión cuando se ataca a la población civil. Con lo cual, el terrorista se convierte en tal en el momento en el que agrede a la población civil y no combatiente. A partir de ese momento, si era antes guerrilla, si eran antes acciones que podían tener algún tipo de justificación legal o moral, la pierden totalmente al agredir a la población civil y no combatiente que está indefensa. Está muy clara esa explicación. Ahora hay algún límite que no puede ser preciso. Voy a poner uno. No es que yo piense así, doctora, pero tengo obligación de hacerles preguntas. Un servidor público de la defensa, por ejemplo, un policía, ¿es población civil o es cómplice del tirano? Bueno, el policía es una fuerza civil, no es una fuerza militar, pero independientemente de eso, en el momento en el que el policía está en funciones, por ejemplo, de custodia de un banco o de dirigir el tránsito o en la intimidad de su hogar o desarmado, sin el uniforme y su arma, en ese momento es asimilable a un civil y se lo denomina no combatiente. Por esa razón se lo considera víctima del terrorismo. Y lo mismo ocurre con aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que estaban en la intimidad de sus hogares o que estaban desarmados o rodeados de sus familiares o que no estaban en combate. O sea, la clave es el funcionario, el agente del Estado no debe estar en combate. Cuando está en combate es combatiente. Cuando no lo está y es agredido por un terrorista es un no combatiente y se lo considera víctima del terrorismo. ¿Usted cree, doctora, que en algún caso los guerrilleros fueron combatientes legítimos?
Aquí las organizaciones armadas en Argentina intentaron lograr el reconocimiento no solamente del Estado argentino, sino también del exterior, cuando, por ejemplo, el ERP solicitó el reconocimiento de la porción de territorio de Tucumán que tenían cooptada. Independientemente de eso, los hechos ocurrieron hace 40 años y en estos últimos 40 años el derecho ha evolucionado, el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, con lo cual no podríamos hoy categorizar lo que ocurrió hace 40 años con las categorías que se aplican en el presente. Pero sí puedo decirle que ellos intentaron el reconocimiento y a pesar de que no fueron reconocidos como contendientes, porque en la época eso no lo hizo ningún otro país, no solo Argentina, sino todos los países de Latinoamérica que tenían la misma situación de agresiones armadas por parte de ejércitos irregulares, sí es claro que fueron ejércitos irregulares, que tenían logística, que tenían capacidad de plantarse frente al Estado argentino y plantearle o de alguna manera combatir de igual a igual, como lo demostraron acciones armadas en Tucumán, en Montechingolo, en la provincia de Formosa e incluso aquí en Córdoba. Muy claro, doctora. ¿Usted cree que la opinión pública se ha pasado para el otro lado, es decir, se ha excedido en la justificación de lo que, en la condena de lo que ocurrió en la lucha contra la guerrilla y entonces ya no se puede esclarecer lo que realmente pasó? No sé si está clara la pregunta. Sí. Yo creo que la opinión pública a lo largo de estos 33 años de democracia lo único que ha escuchado es la visión parcial e ideologizada de un sector que no es un tercero, que no es ajeno a los hechos, sino que es corresponsable de lo que ocurrió. Entonces, cuando partimos del conocimiento de la década del 70, debemos hacerlo tratando de armar este rompecabezas con todas las piezas. A la sociedad argentina hoy le han dado algunas piezas y por eso la historia no tiene coherencia, porque la historia argentina de la década del 70 no arrancó el 24 de marzo del 76. Si eliminamos la acción de los terroristas, estamos eliminando la comisión de miles de atentados que ocurrieron en democracia, no en gobiernos de facto. Entonces es fundamental para conocer lo que pasó en la década del 70 e incluso lo que vivimos hoy en el presente, saber toda la historia. Y para eso no se puede eliminar lo que hicieron los terroristas y por ende las víctimas que causaron. Usted dice entonces que en el gobierno de Isabel, en el gobierno de Cámpora y en el gobierno de Perón, los guerrilleros eran guerrilleros en gobiernos democráticos y no utilizaron los medios democráticos para pedir sus exigencias, y eso los descalifica totalmente. Quedan descalificados desde el momento en que agredieron a la población civil y eso ocurrió tanto en gobiernos de facto como en gobiernos democráticos. Lo que sucede es que al día de hoy la historia oficial nos dice que los miembros de estas organizaciones armadas luchaban contra una dictadura y eso no es verdad, porque la mayor cantidad de atentados terroristas ocurrieron en democracia, es decir, durante los gobiernos de Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. Hábleme ahora, usted va a ser ahora la voz de los familiares de las víctimas del terrorismo. Diga usted lo que quiera decir al respecto. Las víctimas del terrorismo están esperando hace 40 años que el Estado argentino las reconozca, les otorgue sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Derechos humanos que en muchos casos tienen en el presente quienes fueron sus victimarios. Porque en Argentina hoy se considera de lesa humanidad las torturas que puede haber sufrido un miembro de Montoneros y no se considera lesa humanidad un coche bomba que asesina a civiles. Entonces, cuando en un país las categorías legales están totalmente tergiversadas, se hace muy difícil no solamente la lucha por el reconocimiento de esos derechos humanos, sino también ser víctima en ese país. Y eso es lo que está pasando en Argentina. Pedimos que se les reconozcan los derechos humanos a 17.380 ciudadanos que fueron agredidos de distintas maneras. Algunos fueron asesinados, otros fueron heridos, otros fueron secuestrados, otros estaban en un avión en vuelo y ese avión fue secuestrado mientras estaban estos pasajeros arriba. Entonces, lo que nosotros pedimos es el reconocimiento de los derechos, pedimos la igualdad ante la ley y pedimos que no se discrimine a estos inocentes.
¿Eso incluye un resarcimiento económico? Uno de los 3 derechos humanos que tienen las víctimas del terrorismo, no solo en Argentina, sino en cualquier país del mundo, es el derecho a la reparación. Es decir, que el Estado les dé una indemnización que, por supuesto, no va a reparar el daño. Nada, ningún dinero va a devolver al padre que fue asesinado, al hermano que se perdió, al hijo que ya no se tiene. No hay dinero que repare eso, pero sí puede darle la dignidad a la víctima de tener una atención psicológica de calidad, de poder pagar un abogado que lo defienda para el reconocimiento de sus derechos o para el esclarecimiento de ese crimen. Lo que pedimos es simplemente que se le reconozca ese derecho y cada víctima lo ejercerá según su decisión. La asociación civil que presido lo que pide es el reconocimiento de los derechos humanos. Después cada víctima decidirá cuál de los derechos quiere ejercer. Usted habló de 17.300. Si los comparamos con los 8.000 y pico del Nunca Más, porque Fernández Meijide ha explicado el otro día, ha dado un argumento lapidario. Si acá se ha dado $250.000 a cada uno de los afectados y en Nunca Más y han cobrado nada más que 8.000 y pico, ¿de qué 30.000 me hablan? Van a haber 22.000 que han renunciado a ese cobro. Quiere decir entonces que es muy superior la cantidad de las víctimas realizadas por los terroristas que la cantidad de las víctimas realizadas por el Estado. La realidad es que ni siquiera sabemos hasta el día de hoy cuántas son las víctimas de abusos del Estado. Hasta el día de hoy es una cifra casi misteriosa, casi mítica. No sabemos cuántos son, porque dentro de esas cifras están incluidas personas que, por ejemplo, tomaron la pastilla de cianuro, ordenada por la Comandancia de Montoneros, y de la cual son responsables los cabecillas de Montoneros. También hay personas que fueron ajusticiadas por sus propias organizaciones armadas. Tanto ERP como Montoneros tenían pautada dentro de su Código de Justicia Revolucionaria la pena de muerte ante la comisión de determinados hechos que ellos consideraban delictivos. Entonces, en definitiva, creo que el pueblo argentino tiene el derecho a saber la verdad respecto de quiénes son los desaparecidos, quiénes eran, qué hacían, sus nombres. Necesitamos saberlo después de 33 años de democracia y de tantos millones de dólares que el Estado ha destinado para este tema. Y respecto de las víctimas, nosotros las cuantificamos en 17.380 personas directamente agredidas por diferentes tipos de delitos. Pero tengamos algo presente, este es un número base, es decir, el número es mayor, porque nosotros el conteo lo hicimos exclusivamente con información pública, no usamos información del Estado. Entonces, la información del Estado permitiría abarcar a víctimas que al día de hoy nosotros no podemos documentar, pero que sabemos que son víctimas. Entonces, el número en realidad es mayor. Doctora, estas iniciativas que ustedes tienen, ¿están yendo al Congreso? ¿Hay algunos diputados o senadores que las van a presentar para que sean estudiadas para que puedan ser leyes? Algunos diputados en nuestro país han mostrado intención de presentar proyectos de ley para asistir a las víctimas del terrorismo, pero ninguno pertenece a los partidos mayoritarios, con lo cual eso también demuestra el poco interés o la desidia que hay por parte de los grandes partidos políticos de nuestro país por asistir a estos ciudadanos que merecen sus derechos humanos, que son discriminados por el mismo Estado, en razón de que el Estado hoy por hoy le garantiza la impunidad a los responsables de estos crímenes. Así que hemos tenido algunas intenciones por parte de algunos diputados, incluso uno de ellos era un diputado de Córdoba, pero al día de hoy todavía no se ha concretado. Última pregunta, doctora, porque se nos ha ido el tiempo. ¿Usted es familiar de alguna de las víctimas? Mi abuelo era historiador naval, tuvo tentativas de bombas. Afortunadamente salió ileso. Eso modificó nuestra vida y modificó nuestra tranquilidad como ciudadanos, pero yo no estoy implicada en esto por lo que le pasó a mi familia, que es realmente un hecho menor, sino que estoy implicada por todos aquellos que no tienen voz, que son los que fueron asesinados o los que han muerto a lo largo de estas décadas esperando justicia. Doctora Victoria Villarroel, muchísimas gracias, muy claro. Ojalá esto que usted dice se transmita, porque es muy interesante y muy justificado todo lo que nos ha explicado.
Muchas gracias, y esto es principalmente porque ningún país se puede cimentar sobre la impunidad. Ningún país crece, es libre y soberano basado sobre los crímenes y la sangre no reparada. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Lo que hemos visto anoche no es una elección, es el fin de un ciclo. Un ciclo que comenzó hace 70 años y que fue responsable de la degradación de un país que estaba en el 7º lugar en el mundo hasta la actual situación de corrupción y decadencia que vivimos. Ese fenómeno comenzó en el año 1946, cuando lo eligieron presidente de la República al general Juan Domingo Perón, y empezó con el peronismo, que enseguida se convirtió en populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo es ofrecerle y prometerle a la gente lo que la gente quiere oír y no lo que la gente necesita. Es administrar hoy, en tiempo presente, dádivas que voy a pagar mañana en tiempo futuro. ¿Por qué lo hago hoy? Porque hoy me van a reelegir. ¿Quién las va a pagar mañana? No me interesa, yo ya no voy a estar. Ese periodo de 70 años, sacando los gobiernos de Ilia, de Frondizi, un año de Menem y algún gobierno militar, muy poquito, todos los demás gobiernos, incluyendo la mayoría de gobiernos militares, fueron populistas. Ahora ustedes dirán, ¿por qué ha terminado esto ayer? Porque Macri ha hecho una elección extraordinaria, impensada, nunca visto. Fíjense ustedes que analizando en el orden nacional, Macri sería presidente de nuevo. Ahora ustedes dirán, Macri ya ganó la vez pasada, el año 2015. ¿Por qué lo dice ahora? Porque en el 2015 Macri ganó con votos prestados. Eran votos que se votaron por el error que cometió Cristina y votos que se votaron por el terror que se le tenía a Cristina. Los votos de ahora son votos per se, propios de Macri, que se le hacen a una persona que ha gobernado en un escenario de una economía muy complicada, de manera tal que a Macri no se lo ha votado porque la gente anda bien de su situación económica. ¿Saben por qué lo votaron? Priorizaron la verdad, priorizaron la justicia y priorizaron la República. Eso es lo que ha priorizado la gente que lo votó a Macri. Es un fenómeno que no ocurría hace 70 años. Pero ese fenómeno se ha trasladado esta vez a las provincias. Y voy a hablar de Córdoba, aunque podría hablar de varias, por ejemplo de San Luis.
En San Luis perdieron los Rodríguez Sá, que estaban hace 33 años. En Córdoba ha perdido un gobierno peronista y populista que estaba hace 5 periodos. ¿Cómo 5 periodos? Ya lo hemos explicado. Usando el ardid de un binomio que se va alternando. Una vez yo, otra vez vos, de nuevo vos, después yo. Rompiendo la alternancia. Eso ha ocurrido 5 periodos. ¿Por qué? Porque este gobierno peronista y populista utilizó lo que se llama el aparato estatal. ¿Qué es el aparato estatal? El aparato estatal es utilizar los medios, los recursos y el poder del Estado clientelarmente para continuar siendo gobernador. Ahora bien, anoche la Coneja Baldassi, que es un extraordinario árbitro de fútbol, pero que hace 2 años y medio ni siquiera él tenía pensado en participar de política, le ha ganado al vicegobernador de Córdoba y le ha ganado a la señora del gobernador de Córdoba, los 2 primeros candidatos de este partido que está en el gobierno, que es peronista y que es populista, por 16 puntos. Eso nunca se ha visto. ¿Qué significa eso? Que si Cambiemos trabaja bien esta situación, obviamente va a ganar las elecciones de octubre, pero son elecciones intermedias. Va a ganar la gobernación de acá a 2 años. ¿Por qué motivo? ¿Saben por qué? Porque esto es un fin de ciclo. ¿Qué significa eso? La gente ya no cree más en el relato populista. No estoy hablando de los pobres y los ricos. Estoy hablando de la gente mezclada. La gente se ha dado cuenta que el populismo solo paga para los vivillos que los practican y para aquellas gentes que están cerca de ellos. Pero el pobre no se enriquece. Y la clase media, cada 10 años, en una enorme transferencia de riqueza que hemos explicado muchas veces, se funde. Entonces, el populismo hoy en día, para la mayoría de la población, que es la que decide las elecciones, son cuentas de colores. A nadie le interesa. Pero ¿qué va a pasar en Córdoba? Y el poder de este binomio, si el gobierno de este binomio, pierde poder, como yo creo que lo ha perdido porque se ha acabado el ciclo, el gobierno se queda sin 2 escudos que explicaron muy bien aquellos 3 legisladores disidentes que han hecho todas las denuncias, ¿recuerdan? Lo hemos invitado varias veces. Un escudo judicial y un escudo mediático. Yo le agrego un escudo legislativo. ¿Qué significa esto? El escudo legislativo, primero, hacer un unicameral. Y segundo, dominar la unicameral. ¿Cómo? Con la lista sábana y con alguna alianza de otro grupo con el cual disiento en todo, excepto en una cosa. Cuando se ha tenido que proteger a la gente que debía fiscalizar la corrupción y no la ha fiscalizado. ¿A qué grupo se refiere? Me refiero a la parcialidad radical que responde al intendente de la ciudad de Córdoba. Ya hemos hablado. Pierde también el escudo judicial. ¿Por qué? Porque hoy en día, al perder el poder político, va a ocurrir en Córdoba lo que le está ocurriendo a Cristina en La Nación. Le van a ocurrir a estos 2 integrantes del binomio en Córdoba lo que le ha ocurrido a Cristina en La Nación. ¿Qué le ha ocurrido? Han empezado a caminar los expedientes. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales, mis queridos amigos, son así. Y entonces, el anterior gobernador va a tener que explicar porque los expedientes van a caminar y en los expedientes están todas las pruebas. Va a tener que explicar la denuncia que le han hecho estos 3 legisladores de faltantes de decenas de millones de dólares en la obra pública, concretamente en el hotel de Anzanusa. Yo no digo que no lo puede explicar,
Digo que lo va a tener que explicar, porque cuando se le hizo la denuncia, en vez de explicarlo, que es el método que hubiera usado cualquier persona para exculparse, ¿qué es lo que hizo? Utilizó ardides, utilizó fiscales que no fiscalizaron, que cajonearon los expedientes y que luego los pasaron al olvido. Ahora lo va a tener que explicar. Y el actual gobernador va a tener que explicar, ya no a la justicia, sino va a tener que explicar a la ciudadanía toda por qué en el ejercicio de sus funciones como gobernador no investigó estas gravísimas y sensatas denuncias que se hicieron. Y digo sensatas y no verídicas porque quizás no lo eran, pero ameritaban ser investigadas. Era su obligación de investigar y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía una coraza mediática, una coraza legislativa y una coraza judicial. ¿Y por qué mediática? Por la pauta. Si usted maneja una pauta oficial multimillonaria, usted con la doble actitud de dar una pauta o no darla, está generando en algunos, no digo en todos, pero en algunos propietarios de medios de comunicación, una suerte de autocensura o por lo menos de automoderación. Es decir, hemos tratado los temas, hemos hablado de los temas, pero no vamos al meollo ni tenemos la insistencia de que el tema permanezca hasta que el tema se resuelva. Eso es lo que yo creo que ha ocurrido en este suceso extraordinario que yo llamo fin de ciclo. Un gobierno en la provincia de Córdoba que termina y no explica lo que no explicó, no va a tener ninguna chance de tener una nueva oportunidad en siguientes elecciones. Es palabra de honor. Isaías Goldman es el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman es el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.